Hoy llevo un nombre que no nací conmigo. Vivo en una tierra lejana, donde nadie conoce mi historia y donde el pasado parece un sueño amortiguado por el polvo del tiempo. Pero hubo un tiempo en que mi nombre tenía peso, no por mí, sino por el hombre que lo llevó con honor. Mi padre, el imán más respetado de un distrito de Riad, era una figura casi mítica, y yo era su hija, su pequeña Samira. Nací cuando el calor del desierto aún parecía traer bendiciones, no castigos. Nuestro hogar era sencillo, con paredes blancas y sombras frescas, a pocos pasos de la mezquita donde mi padre dirigía las oraciones 5 veces al día. Su voz, fuerte e imponente, penetraba las ventanas de mi habitación cada mañana antes del amanecer. Me despertaba con sus cánticos, no solo porque le hablaba a Dios, sino porque parecía que Dios lo escuchaba antes que a todos nosotros. Mi infancia estuvo marcada por el aroma del incienso, las páginas de libros sagrados y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier juego infantil. A los 7 años, ya sabía de memoria versículos que no entendía, recitándolos a la perfección para complacer e impresionar. Mi padre me exhibía ante los demás como un trofeo. «Esta es mi hija», decía, con un orgullo que se debía más a él que a mí. Me llamó bendición, pero nunca supe si lo decía en serio o si solo era un reflejo de la hija perfecta que necesitaba presentar al mundo. Los viernes me escondía tras un biombo tallado, escuchando los sermones que predicaba con autoridad. Hablaba de la ira de Dios con tanta certeza que, incluso antes de comprenderlo todo, ya tenía miedo. No sabía entonces que esas palabras un día serían como flechas en mi propio corazón. En aquel entonces, era solo una niña que ayudaba a su madre en la cocina. Memorizaba versos y creía que seguir las reglas era la forma de ser amada. La ciudad era mi mundo entero, sus calles anchas, el frío mármol de los centros comerciales, el silencio inmutable de las noches. Nada cambiaba, y nadie se atrevía a buscar el cambio. Era como si todo estuviera sellado, escrito en piedra. Mi madre era una presencia dulce, casi invisible. Hablaba poco, pero sus manos me enseñaron mucho. Aprendí de ella a servir el té con precisión, a caminar con discreción, a bajar la mirada cuando un hombre hablaba, pero nunca supe si era feliz. Sus ojos eran como espejos empañados. Veía su reflejo, pero nunca lo que realmente sentía. Nuestra vida, por fuera, era admirada. Teníamos una casa preciosa, un jardín interior donde los jazmines florecían incluso en el calor inclemente, y un coche con chofer que nos llevaba a donde necesitábamos ir. Dondequiera que iba mi padre, la gente le hacía una reverencia, y yo caminaba 2 pasos detrás de él, siempre. Era un honor, sí, pero también era una cadena. En los días en que el calor parecía doblegar la tierra, me escapaba al lugar más fresco de la casa, la biblioteca de mi padre. Allí, entre libros encuadernados en cuero con letras doradas, encontraba algo que él jamás podría controlar: poesía. Versos antiguos, llenos de emoción y belleza, me transportaban a mundos donde la gente lloraba, amaba y se equivocaba, mundos donde podía ser más que la hija del imán. Aún no lo sabía, pero Dios ya estaba allí. Incluso en esa prisión de rituales y reglas, me vio, y fue allí, entre las palabras de poetas que hablaban del alma, que la mía comenzó a despertar. Y ese fue solo el comienzo de mi viaje, uno que me llevaría lejos de todo lo conocido, para finalmente encontrar a aquel que me había conocido desde mi nacimiento. Pero incluso en los libros que tanto amaba, había un límite, una especie de silencio disfrazado de poesía. Las páginas rebosaban de sentimientos reprimidos, preguntas demasiado hermosas para ser respondidas. Y allí, sentada en el frío suelo de mosaico, con las piernas cruzadas y el pelo recogido, me pregunté, ¿sería así toda mi vida? Hermosa por fuera y vacía por dentro, mientras otras chicas de mi edad empezaban a soñar con, o aceptar, matrimonios con primos o hijos de hombres bien situados. Una sola pregunta ardía dentro de mí, y nunca me atreví a decirla en voz alta: si Dios es tan poderoso, ¿por qué hay que temerle? Recuerdo claramente una tarde cualquiera que se convirtió en un punto de inflexión. Estaba sentado en el patio de nuestra casa, a la sombra de un viejo naranjo que había plantado mi abuelo. Observaba a las hormigas hacer lo suyo, llevando trozos de pan por un camino perfectamente trazado, una tras otra. No había duda, ninguna vacilación. Obedecían, simplemente porque así se hacía. Y pensé, ¿somos diferentes a ellos? ¿Se trata simplemente de vivir sin cuestionamientos? Esa misma noche, después de cenar, el sonido de los platos de mi madre al lavarse aún resonaba en la cocina.
y mi padre leía tranquilamente en su estudio. La luz amarillenta de la lámpara proyectaba largas sombras en la pared. Reuní todo el coraje que pude y me acerqué a la puerta entreabierta. Con voz temblorosa, casi un susurro, pregunté: «Padre, ¿Dios nos ama?». Levantó la vista del libro, sorprendido. Por un instante, vi algo extraño en su rostro, como si la pregunta hubiera tocado un rincón olvidado en su interior. Pero duró poco. Pronto su expresión se endureció. «Dios ama a quienes obedecen. Eso es todo lo que necesitas saber». Y volvió a leer, terminando la conversación con la misma firmeza con la que terminaba sus sermones. Subí a mi habitación con una opresión en el pecho que no podía explicar. Me acosté en la cama y miré al techo, contando grietas en el yeso mientras la ciudad dormía, como siempre, envuelta en un silencio que nadie se atrevía a romper. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, o quizás fue ahí donde empezó a despertar. Solo lo entendería más tarde. Pero esa simple pregunta sin respuesta fue la primera grieta en el muro invisible que rodeaba mi vida. Pasaron 2 años. Ingresé en la Universidad Rey Saud para estudiar literatura árabe, y fue allí, en ese lugar que parecía una extensión más de mi obligación familiar, donde el muro empezó a derrumbarse definitivamente. Descubrí que hay preguntas que, una vez formuladas, nunca se callan, y muros que, aunque parezcan sólidos, siempre han sido frágiles por dentro. La universidad se alzaba como un oasis en el desierto de mis certezas. Era septiembre de 2019. Cuando crucé esas puertas de cristal y acero por primera vez, sentí como si respirara un aire diferente, un aire más ligero, más auténtico. Mi padre solo me permitió estudiar con una condición. El chofer de la familia me llevaría y me recogería todos los días, sin excepción. La educación es importante, pero la reputación lo es aún más, dijo. Asentí sin preguntar. Pensé que simplemente obedecía. No sabía que ese permiso controlado sería la brecha por la que empezaría a entrar la libertad. Las primeras semanas fueron predecibles. Seguí la rutina. Me sentaba al frente de la clase y sacaba buenas notas. Pero algo había cambiado. Ya no veía el mundo de la misma manera. Dios permanecía en silencio. Pero por primera vez, comencé a buscar de verdad ese silencio. Las clases continuaban a un ritmo constante. Poesía clásica, análisis de textos antiguos, debates sobre Al-Yahiz e Ibn Haldún. Tomaba notas con cuidado. Preguntaba solo cuando era necesario. Y volvía a casa cada día con los libros bajo el brazo, y el mismo silencio aferrándose a mí, como una segunda piel. Pero había algo en ese lugar, algo que no podía nombrar, pero lo sentía. Era como si el mundo de repente tuviera más ventanas que puertas. Vi gente riendo a carcajadas, haciendo preguntas sin miedo a ser castigada por sus respuestas. Y eso me inquietó, no por la audacia de los demás, sino por la falta de libertad que revelaba en mí. Fue en la 3ª semana de clases cuando la vi por primera vez. Se llamaba Yasmín Cruz, de Manila, Filipinas. Había algo en ella que no podía explicarse de inmediato. Quizá fuera la calma con la que se desenvolvía, como alguien que había aprendido a encontrar la paz incluso en lugares donde no era bienvenida. Estudiaba enfermería en un programa de intercambio, pero por un error administrativo que solo Dios pudo haber orquestado, terminó matriculada en la misma asignatura optativa de literatura comparada que yo había elegido. Al principio, apenas intercambiamos palabras, salvo un amable hola. Me habían enseñado, no solo por cultura, sino por vida, a mantener las distancias. Pero Yasmín tenía una curiosa forma de acercarse, sin prisas, sin inmiscuirse. Hacía preguntas con genuino interés, no para obtener información, sino como quien siembra semillas sin estar seguro de la tierra fértil. Una tarde, mientras esperábamos que empezara la clase, ella echó un vistazo al libro que tenía en las manos, una edición antigua de El Profeta, de Khalil Gibran, que encontré en la biblioteca de mi padre. ¿Te gusta él, profeta?, preguntó con un brillo genuino en sus ojos. Me gusta cómo habla del amor, respondí, sorprendida de haber dicho algo tan personal en voz alta. Ella sonrió, una sonrisa tranquila, casi familiar. Hay un Dios que ama así, dijo en voz baja, casi como si me contara un secreto, sin pedir nada a cambio, un amor sin condiciones. Guardé silencio. Esa frase flotaba entre nosotros, como una pluma demasiado ligera para tocar el suelo. Era demasiado hermosa para ser verdad. Para mí, Dios era justo, pero severo. Exigía obediencia, temor, sacrificio, amor, solo después de la aprobación. Y aún así, algo dentro de mí temblaba. En las semanas siguientes, empezamos a almorzar juntas. Nunca hablamos de religión directamente.
No hacía falta. Hablábamos de libros, de la infancia, de nuestras ciudades. Me habló de Manila, de sus calles bulliciosas, del olor a mar, de una libertad casi palpable. Y yo, por primera vez, empecé a hablar de mí misma, de Riad, de cómo crecer en un hogar tan devoto. A veces podía parecer un castillo de cristal, hermoso por fuera, pero con paredes demasiado delgadas por dentro. Su presencia me intrigaba. Había una luz que no era suya, sino que parecía provenir de dentro. Era como estar cerca de una chimenea en un día frío. No entiendes cómo, pero el solo hecho de estar allí te reconforta. Entonces, una tarde de octubre, al salir juntos de la universidad, se detuvo de repente. Sacó de su mochila un pequeño paquete azul, del mismo tono que el cielo justo antes del atardecer. «Samira», dijo con una preocupación que me desarmó, «quiero darte esto. No tienes que leerlo. No te sientas presionada. Pero si alguna vez te sientes perdida, o si buscas respuestas que nadie te ha dado, quizás encuentres algo aquí». No me empujó para nada. Simplemente me puso el paquete en las manos como quien ofrece agua en el desierto, y seguimos caminando en silencio. En ese momento, aún no lo sabía, pero esa tela azul contenía más que un regalo. Era una puerta y una promesa. Tomé el paquete con manos temblorosas. Era ligero, casi ingrávido, y sin embargo, al mismo tiempo, parecía contener algo denso, como si la tela azul guardara un secreto demasiado antiguo para ser revelado. Yasmín no me explicó nada. Simplemente me tocó el brazo con un gesto suave, como si dijera, «Estoy contigo», sin necesidad de palabras, y se alejó, dejándome sola en el pasillo, con el corazón acelerado y el paquete ardiendo entre los dedos. Esperé hasta que el silencio inundó la casa. Mi padre ya roncaba en la habitación contigua, y la luz de la habitación de mi madre llevaba horas apagada. Riad dormía, esa calma artificial de una ciudad que ha aprendido a acallar las dudas con la tradición. Me senté en el suelo de mi habitación, apoyado en la puerta cerrada, con el corazón latiendo como un tambor. Desenvolví la tela azul con cuidado, como si fuera a estallar en cualquier momento, y allí estaba, la sencilla portada, el texto en árabe, Evangelio, el Evangelio. Mi primera reacción fue de pánico. Quería esconderlo, deshacerme de él, fingir que nunca lo había tocado. Sabía lo que significaba sostener ese libro, sobre todo siendo hija de un imán. En nuestra cultura, esto no era solo un error, era una traición, una vergüenza irreparable. Pero, contra todo instinto, abrí la primera página. Las palabras saltaron ante mis ojos como si fueran algo que mi alma ya sabía, pero había olvidado. No lo entendía todo, pero algo allí me hablaba directamente. Las frases no gritaban, no amenazaban. Eran como un suave susurro que penetraba en las grietas del miedo. Leí durante 1 hora, luego 2. Cuando llegué al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, encontré una frase que me destrozó. «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Cerré el libro. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes, silenciosas. No lloré de miedo. Lloré porque, por primera vez, me di cuenta de lo cansada que estaba. Cansada de cargar con un peso que nunca me perteneció. Cansada de ser perfecta, de obedecer por obligación, de buscar aprobación sin sentir jamás amor. Y allí estaba, Jesús, un desconocido, un nombre prohibido, diciéndome que podía simplemente venir, cansado, imperfecto, roto, y que aún así sería bienvenido, no con juicio, con descanso. Esa noche, escondí el Evangelio bajo mis libros de la universidad, envuelto de nuevo en la tela azul. Pero algo ya había cambiado. La grieta en el cristal de mi vida, antes invisible, ahora estaba clara, y cada noche esa grieta se ensanchaba. Desarrollé una rutina secreta. Después de cenar, después de las oraciones familiares, después de cada susurro preciso de «Dios es grande», me encerraba en mi habitación, apagaba las luces, me escondía bajo las sábanas y, a la luz de mi teléfono, leía unas cuantas páginas más. Y cuanto más leía, más veía. Jesús habló de un reino que no se trataba de control, sino de libertad. Habló de perdonar sin medida. Hablaba de un pastor que dejó 99 ovejas solo para ir a buscar una, el que se perdió. Y allí, tumbado en la oscuridad, con el corazón dividido entre lo que me habían enseñado y lo que estaba descubriendo, supe, yo era esa oveja, y alguien venía tras de mí todo el tiempo. Pero junto con la esperanza, el miedo creció, porque esta verdad me estaba cambiando por dentro. Y sabía que el verdadero cambio no permanece oculto para siempre.
Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida se dividió en 2 mundos. Durante el día, yo era la hija ejemplar del imán, seguidora de las tradiciones, siempre puntual, siempre correcta. Por la noche, yo era diferente, un buscador silencioso, leyendo palabras prohibidas mientras el mundo a mi alrededor dormía, ajeno a la revolución que tenía lugar dentro de mí. Y por primera vez, esta revolución no parecía incorrecta, parecía verdadera. Noche tras noche, repetí el mismo ritual. Esperé hasta oír los pasos de mi padre cruzando el pasillo después de la última oración del día. Me sabía de memoria cada crujido del suelo, cada trazo del silencio que se hizo cuando la casa finalmente se quedó dormida. Conté hasta 100, como si rezara una letanía, y luego me moví con la precisión de quien ha aprendido a no emitir ningún sonido, ni siquiera con la respiración. Saqué el Evangelio de donde lo había escondido, entre las páginas de un enorme y antiguo diccionario árabe, de esos que ya nadie abría, ni siquiera por curiosidad. La tela azul de jazmín envolvía el libro, junto con una capa extra de plástico, para bloquear incluso el más leve sonido. Me escondí bajo las sábanas como un niño con una linterna, pero lo que leí allí no era un cuento de hadas. Eran palabras que me encontraron, palabras vivas. Cada noche parecía escrita solo para mí. Estaba leyendo sobre un hombre llamado Nicodemo, que buscaba a Jesús en secreto, en la oscuridad, porque la luz del día era demasiado peligrosa. Y pensé, yo soy el es en la oscuridad donde encuentro el coraje de ser sincero. Fue allí, en las sombras de mi habitación, donde vi que mis preguntas no eran blasfemia, sino sed. Entonces leí sobre la mujer samaritana, despreciada por todos, pero a quien Jesús le ofreció algo que nadie más podía, agua viva. Una sed saciada no por la religión, sino por la presencia. Y yo conocía esa sed, la había vivido en mi corazón desde que tengo memoria. Leí sobre Pedro, el mismo que negó a Jesús 3 veces por miedo, y sin embargo, fue perdonado, restaurado. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, pero comencé a preguntarme, si un día tuviera que elegir entre mi familia y esta verdad, ¿la negaría también? ¿O tendría el valor? El cambio en mí no fue como un rayo, fue como una lluvia ligera, constante, casi imperceptible, pero que con el tiempo lo empapa todo. Mis oraciones, antes frías y memorizadas, comenzaron a convertirse en conversaciones reales. Hablé con Dios, no con el Dios distante de los sermones, sino con el Dios al que Jesús llamaba Padre. Le conté mis miedos, le confesé mi culpa por ocultar lo que más amaba, pero, extrañamente, en ese escondite, sentí algo que nunca había sentido entre los muros de la mezquita: cercanía. Era como si Dios no me estuviera observando desde lejos, sino allí mismo, bajo las sábanas, escuchando cada palabra. Pero esta cercanía a lo divino comenzó a distanciarme del mundo humano que me rodeaba. Las palabras de mi padre, antaño sagradas e indiscutibles, ahora sonaban huecas, frías, ya no resonaban en mi corazón. Y las conversaciones en la mesa, todo parecía un teatro, cada persona representando el papel que había aprendido, sin el coraje de romper el guión. Fue mi madre quien se dio cuenta primero. Estábamos en la cocina, preparándonos forzado para cenar. Yo cortaba tomates, ella picaba cebollas, y el aroma de las especias llenaba el aire con una cierta comodidad familiar. De repente, se detuvo. Me miró fijamente durante un rato demasiado largo. ¿Estás bien, Samira? ¿Has estado diferente? Mi corazón se aceleró. Había dejado el Evangelio a la vista. Había sido descuidado. Lo sabía ella. Intenté sonreír, manteniendo la voz firme. Es solo estrés de exámenes, mamá. Estoy bien. Asintió lentamente, volviendo a su tarea, pero sus ojos se posaron en mí unos segundos más, y en esa mirada había más que preocupación. Había algo entre reconocimiento y anhelo, como si, por un breve instante, viera en mí el reflejo de una libertad que una vez había deseado, pero que tuvo que abandonar. Pasó el momento, y mi madre volvió a picar cebolla como si nada hubiera pasado. El sonido del cuchillo al golpear la tabla se mezcló con el intenso aroma a especias, y respiré hondo, intentando convencerme de que solo había sido eso, un instante. Pero esa noche, el miedo regresó con más fuerza. Revisé la cerradura 3 veces antes de sentarme. Empujé una silla contra ella, por si acaso. Mi corazón latía al ritmo del silencio de la casa. La habitación se sumió en la oscuridad, y yo estaba de vuelta bajo las sábanas,
con la luz de mi celular casi apagada y las páginas del Evangelio abiertas en mis manos temblorosas. En aquellos días, Yasmín se había convertido en mi ancla. Nos veíamos casi a diario en la universidad, e incluso sin hablar directamente de lo que me pasaba por dentro, ella lo sabía. Su sabiduría estaba hecha de sutilezas, preguntas que no me presionaban, palabras que me empujaban suavemente hacia la verdad. Una tarde, mientras compartíamos un shawarma en la cafetería, ella me miró y me preguntó, ¿qué has estado leyendo últimamente? Miré el plato y me pregunté cuánto podría decir, cosas que me hacen cuestionarlo todo. Respondí, eligiendo cada palabra como si caminara sobre un cristal. Yasmín sonrió, con esa calma que parecía surgir de su interior. Las verdades más profundas son así. Primero duelen, luego liberan. Y tenía razón. Estaba creciendo, pero ese crecimiento dolía como el nacimiento de algo nuevo. Dolía porque requería dejar atrás lo que una vez me había dado seguridad. Dolía porque me empujaba fuera de lo que llamaba hogar. Con el tiempo, empecé a hacer preguntas que antes me habrían parecido impensables. En clase, alcé la mano con más valentía. Cuestioné interpretaciones, cuestioné respuestas preescritas. Busqué matices en historias y textos antiguos. Un día, después de terminar la clase, la profesora Laila Al-Yassan me llamó. Samira, tus análisis son más profundos. Es como si lo vieras todo con otros ojos. ¿Qué ha cambiado? Pensé en decir la verdad, que había descubierto un Dios que no me pedía miedo, sino sinceridad, que ahora veía el mundo como un libro que por fin se había abierto. Pero no pude. Simplemente sonreí y respondí, creo que estoy aprendiendo a leer entre líneas, doctor. Y eso fue todo. Estaba aprendiendo a leer entre líneas en mi propia vida, a descifrar los mensajes que el miedo me había hecho ignorar durante años, a reconocer las prisiones que llamaba seguridad, las jaulas que confundía con mi hogar. A veces pienso que quizá tú también tengas las tuyas, esas cárceles que parecen refugio, pero que solo existen porque te has acostumbrado al peso de los barrotes. Si hay algo en tu vida que requiere valentía para cambiar, recuerda esto. La fe empieza justo ahí, cuando el miedo y el amor se encuentran. Aprendí a vivir como una fugitiva en mi propia casa. Creé códigos, estrategias y rutinas para proteger mi secreto. Siempre dejaba un libro abierto sobre la mesa por si alguien entraba de repente. Conocía el horario de sueño de todos, los crujidos del suelo, los sonidos que delataban movimiento. Me convertí en un experto en desaparecer sin moverme de mi lugar. Pero a medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Vivir entre dos mundos me estaba destrozando. Una parte de mí estaba atada a la tradición, a la imagen de la hija perfecta. La otra, arrastrada por una fuerza suave e irresistible que me llamaba. Aquella noche de diciembre, tras leer el Sermón de la Montaña por tercera vez, cerré el Evangelio y rompí a llorar. Lloré por la belleza de las palabras. Lloré por el miedo a perderlo todo si alguien se enteraba. Lloré por la soledad de guardar una fe nacida en secreto. Y allí, entre sollozos ahogados y sábanas que olían a rosas y a sal, hice algo que en realidad nunca había hecho. Ora. No es una recitación, es una oración. Simple, crudo, verdadero. Susurré. Dios, si lo que encuentro es mentira, apártame. Pero si es verdad, no me dejes escapar. Y fue allí, en esa habitación cerrada, donde por primera vez no me sentí solo. Esa noche llegué a mi límite. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y finalmente solté las palabras que había estado conteniendo durante meses. Si eres real, si todo esto es cierto, entonces enséñame qué hacer, porque ya no puedo vivir así. No hubo respuesta audible, ninguna señal, ningún viento repentino, ningún milagro que rompiera el silencio de mi habitación. Solo el sonido de mi corazón, latiendo rápido, y el eco de mi propia voz. Pero de alguna manera, algo cambió dentro de mí. Esa oración, simple, desesperada, sincera, había sido dicha, y oraciones como esas siempre dejan huella, incluso cuando parecen no ser escuchadas. No lo sabía, pero Dios ya estaba respondiendo. Solo Él lo haría de una manera que jamás podría haber predicho. La respuesta llegaría en forma de conmoción, de revelación, de dolor, porque los secretos pueden sobrevivir un tiempo en la oscuridad, pero la luz, una vez que entra, no se detiene hasta alcanzar cada rincón oculto. Y yo ya había dejado entrar la luz, aunque aún no supiera el precio. Era un martes de enero. El sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación, pintando el suelo de rectángulos dorados. Había vuelto temprano de la universidad, porque uno de los profesores estaba ausente. Saludé a mi madre en la cocina,
y subí distraídamente las escaleras, repitiendo mi rutina habitual. Dejé la mochila en la cama y fui al baño unos minutos, 5, quizás 5 minutos que cambiaron el curso de mi vida. Cuando regresé, mi corazón se detuvo. Mi padre estaba de pie junto a la cama, sosteniendo mi mochila abierta. Sobre la mesa, el Evangelio, todavía envuelto en su tela azul, yacía expuesto, como una confesión a plena luz del día. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron con los míos, y no solo había ira, había dolor, había incredulidad, había la herida de un hombre que había visto, ante él, a su propia hija convertirse en lo que más condenaba. La expresión tranquila que conocía se desvaneció. Tembló. Las venas de su cuello se le marcaron. «¿Qué libro es ese?», preguntó en voz baja, firme, casi amenazante. No pude responder. Tenía la garganta seca y las piernas débiles. Dio un paso adelante, luego otro, y de repente, el golpe sordo de su mochila al caer al suelo rompió el silencio. «Te hice una pregunta, Samira», gritó. Su voz resonó por toda la casa. Estoy seguro de que mi madre la oyó. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Solo murmuré: «Es solo un libro». Golpeó la mesa con tanta fuerza que el Evangelio saltó. «No me tomen por tonto. Sé lo que es. Quiero saber cómo la hija de un imán tuvo el valor de traer esta blasfemia a mi casa». La palabra blasfemia corta el aire como una cuchilla. Para él, era basura. Para mí, era la vida. Era el libro que me había liberado, que me había enseñado sobre un amor sin miedo, sin pactos, sin máscaras. Y allí, frente a él, me di cuenta de que lo que se estaba rompiendo no era solo la confianza entre padre e hija, era todo el muro que sostenía mi antigua vida. No fue el miedo lo que me impidió hablar, ni el orgullo, fue la esperanza. La ingenua esperanza de que, de alguna manera, él pudiera entender, pero las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. No es basura, es la verdad. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Mi padre me miró como si acabara de confesar un crimen. Su rostro palideció, dejando una expresión fría y despiadada. Cuando por fin habló, su voz era baja y cortante. «Repite eso», pero no pude. El coraje que me había sostenido por un momento se disolvió en el aire pesado de la habitación. Miré al suelo, intentando contener las lágrimas. Se acercó, tan cerca que percibí el familiar aroma a colonia de sándalo mezclado con sudor y rabia. «Te han engañado», susurró. «Eres un traidor». Esas palabras atravesaron mi alma como espadas. Traicionaste a tu familia, traicionaste tu fe, traicionaste el nombre que llevas. «Papá, yo...» «¡Salir!». Su grito me hizo retroceder hasta que mi espalda tocó la pared. «Ya no eres mi hija. Una hija mía jamás traería la vergüenza del infierno a esta casa». Tomó el Evangelio con 2 dedos, como si el contacto con ese libro lo hubiera contaminado. Se quedó mirando la portada azul un instante, y luego me miró con el mismo asco. Fue entonces cuando me di cuenta de que, para él, ese libro y yo éramos lo mismo. Una amenaza, una mancha, algo que había que eliminar. «Te daré una última oportunidad», dijo, ahora con el tono tranquilo y autoritario de sus sermones de los viernes. «Renunciarás a esta mentira, quemarás este libro ante mí y pedirás perdón a Alá por la blasfemia que cometiste». Sus palabras resonaron en mi interior, cada una con mayor peso que la anterior. Me pedía que negara todo lo que se había vuelto real, que apagara el único rayo de luz que había encontrado en una vida de sombras. Negué con la cabeza. «No puedo». Mi voz era temblorosa pero firme. Me miró como si hubiera escuchado la última frase. «Entonces que Dios se apiade de tu alma», murmuró, «porque yo no lo haré». Se fue, llevando el Evangelio en sus manos. Oí el eco de sus pasos por las escaleras, las voces apagadas en la sala, mi madre preguntando, él respondiendo, cada palabra como una puñalada que no pude entender. Luego, silencio, un silencio que me pesaba. Unos minutos después, sus pasos regresaron, lentos y decididos. Al girar el pomo, tenía un candado en la mano. No dijo nada mientras lo aseguraba en la parte exterior de la puerta. El clic metálico de la cerradura sonó como una sentencia. Luego abrió la puerta lo suficiente para mirarme a los ojos una vez más. «Te quedarás aquí hasta que recuperes la cordura. Sin teléfono, sin ordenador, sin contacto con nadie. Pensarás en lo que hiciste. Cuando estés listo para dejar esta locura, avísame». Él me extendió la mano. Sabía lo que quería. Con manos temblorosas, saqué mi celular del bolsillo y se lo entregué. Era mi último vínculo con el mundo, con Yasmín,
con la libertad, con la fe que comenzaba a florecer. Lo tomó en silencio, me miró una última vez y antes de irse, simplemente dijo: «Si no cambias de opinión, que Alá te juzgue». La puerta se cerró y el sonido del candado resonó dentro de mí como el comienzo de una prisión, no solo física, sino espiritual. Su voz tembló por un instante. Por primera vez, oí algo parecido al dolor, una grieta en el muro de furia. «Prefiero verte muerta que vivir avergonzada». No sonó como un grito, sino como una frase fría, cargada de algo indescriptible, una amenaza velada, pero lo suficientemente clara como para no dejar lugar a dudas. En Arabia Saudita, estas cosas no eran historias lejanas, eran realidades silenciosas, ocultas, justificadas por el mismo honor que ahora afirmaba proteger. La puerta se cerró de golpe y el sonido de la cerradura sonó como un veredicto final. Me quedé allí, apoyado contra la madera fría, mientras el suelo parecía desaparecer debajo de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, en silencio, pesadas como el peso de lo que había perdido. Lloré por la decepción, por la certeza de que el amor de mi padre siempre tuvo condiciones. Lloré de miedo sabiendo de lo que era capaz, y lloré por la muerte de la vida que conocía. Mi habitación, antes mi refugio, era ahora una celda. Las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva, dejando solo unas estrechas rendijas por las que se filtraba la luz, tímidamente, casi pidiendo permiso. Afuera, la ciudad seguía el mismo ritmo, las oraciones en la mezquita, el sonido lejano de los coches, la rutina inalterada de un mundo que ignoraba por completo que, detrás de esa puerta cerrada, una chica de 19 años lo había perdido todo por creer en un tipo diferente de amor. Esa noche no comí, nadie subió. Acabo de escuchar, allá abajo, la voz firme de mi padre dirigiendo la oración como si nada hubiera sucedido. Pero todo había cambiado, y yo sabía que después de ese día no habría vuelta atrás. El tiempo perdió su sentido. Sin reloj, sin celular, sin ventanas abiertas, solo sabía que el día transcurría con las 5 llamadas de la mezquita. Fajr, Dur, Asr, Maghrib e Isha. Eran las únicas anclas que me mantenían conectado con la realidad. La comida llegaba una vez al día, metida por debajo de la puerta. Un plato sencillo, arroz, a veces un trozo de pollo y un vaso de agua. Sabía que era mi madre quien ponía la bandeja. Reconoció el sonido de pasos ligeros, el cuidado silencioso, pero ella nunca habló. Nunca respondió cuando le susurré: «¿Mamá?». Ese silencio dolía más que el hambre. Era el tipo de silencio que no trae paz. Era el silencio del castigo, diseñado para quebrantar la voluntad. A medida que pasaban los días, la habitación comenzó a hacerse demasiado pequeña para mis pensamientos. Me sabía de memoria cada detalle: las grietas del techo, las manchas de humedad, las líneas irregulares del suelo. Para no volverme loco, comencé a contar. Conté las fichas, 142. Luego conté mis respiraciones, mi latido del corazón. Pero el tiempo, aunque contado, permanecía detenido. No sé si fue el tercer o cuarto día cuando comencé a hablar conmigo mismo. Primero, susurros. Luego, conversaciones enteras sin nadie. Habló del futuro, del día en que se marcharía de allí, de reencontrarse con Yasmín. Imaginé su sonrisa, su fuerte abrazo, el sonido de su voz diciendo: «No estás solo». Esas conversaciones imaginarias se convirtieron en mi forma de sobrevivir. Era la poca esperanza que me quedaba, y sin saberlo, también era la voz de Dios que me mantenía viva, incluso cuando el mundo entero había decidido silenciarme. Las fantasías que me mantenían con vida comenzaron a volverse en mi contra. Cuanto más imaginaba la libertad, más cruel se volvía la prisión. Una tarde, o quizá era de noche, no lo supe, oí voces abajo. Mi padre hablaba con alguien, un hombre mayor con una voz profunda y firme. Me tumbé en el suelo y pegué la oreja a las frías baldosas, intentando entender lo que decían. Las palabras eran entrecortadas, pero una frase me llegó, clara y contundente. Una deshonra a la familia debe ser corregida o eliminada. Esa última palabra cortó el aire. Eliminado. Sentí que la sangre me abandonaba. Fue como oír mi sentencia de muerte. Retrocedí temblando y me acurruqué en un rincón, abrazándome las rodillas, intentando contener el pánico que me invadía como fuego. Por primera vez desde que todo empezó, comprendí que mi padre realmente podía cumplir sus promesas. Cayó la noche. Lo supe porque la última llamada a la oración resonó desde la mezquita. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto
que podía oír el latido de mi corazón en mi cabeza. El miedo empezó a crecer, no solo el miedo físico a morir, sino algo más profundo, el miedo de haber creído en algo hermoso y que me costara todo, el miedo de haber sido un insensato, el miedo de estar completamente solo, incluso ante Dios. Me arrastré hasta el centro de la habitación y caí de rodillas. Mis manos temblaban incontrolablemente. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, saladas, implacables. «Señor, ¿dónde estás?», susurré en la oscuridad. «Creí en ti, creí en tus palabras, creí que tu amor era verdadero. Pero ¿dónde está tu cuidado ahora? Estoy encerrada, olvidada, y el mismo hombre que debería protegerme quiere borrarme de la vida». Las palabras salieron entre sollozos entrecortados por el dolor. ¿Es esto lo que el Señor promete a quienes te siguen? ¿El abandono? El llanto se convirtió en gemido. Toda la fuerza que creía tener se disolvió allí, frente al frío suelo. Ya no era una rebelde ni una valiente. Solo era una chica asustada y rota que imploraba clemencia. «Ya no aguanto más», murmuré. «No soy lo suficientemente fuerte. Si eres real, por favor, sálvame. Haz algo». Y fue allí, en lo más profundo de mi desesperación, que algo empezó a cambiar. No hubo voz, ni luz, ni milagro inmediato, solo una paz suave, casi imperceptible, que se filtró entre mis lágrimas. Era como si el silencio mismo hubiera cambiado de textura. Por primera vez, no lo sentí como un castigo, sino como una presencia. No estaba sola. Horas después, o quizá al día siguiente, no lo sé, oí un ligero golpe en la puerta. «Samira», era la voz de mi madre, susurrada y temblorosa. «Vístete, rápido». Abrí los ojos, atónito. La llave giró en la cerradura y ella entró, pálida y con lágrimas en los ojos. «No hay tiempo. Tu padre fue a la mezquita. Hará lo que dijo». Me entregó una bufanda, una túnica y una pequeña mochila. Antes de que pudiera hablar, continuó. «Una amiga mía te llevará. Confía en ella». Bajamos en silencio. La casa, antaño símbolo de orden, ahora parecía un campo minado. La mujer que me esperaba afuera se llamaba Laila. Me hizo señas para que subiera al coche. Me cubrió con bolsas y telas. Y se fue. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Minutos después, el coche aminoró la marcha. Oí voces de hombres. «Hospital, emergencia familiar, policía, es urgente», dijo Laila, tratando de sonar tranquila. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Entonces, una linterna brilló a través de la ventana, iluminando mi rostro oculto bajo la tela por un instante. Contuve la respiración. «¿Qué hay en esas bolsas?», preguntó una voz. «Ropa para mi madre», respondió Laila sin dudarlo. «Estará hospitalizada varios días». Otro silencio. Entonces la voz respondió. «Ve, que se recupere pronto». El coche volvió a ponerse en marcha. Solo respiré hondo cuando Laila susurró. «Se acabó. Estamos bien». Respiré profundamente y el aire me quemaba los pulmones. Cada kilómetro que dejaba atrás Riad parecía acercarme a algo nuevo, que no sabía cómo se llamaba. Quizás libertad, quizás fe, quizás solo un nuevo tipo de peligro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí, en lo profundo, que Dios me estaba guiando. El viaje a Yeda duró 4 horas, 4 horas que se me hicieron eternas. Me quedé acurrucado en el suelo del coche, con el cuerpo entumecido, el corazón latiendo entre el terror y una esperanza que apenas me atrevía a albergar. Laila tenía la radio encendida a un volumen casi imperceptible, con música tradicional para tapar el silencio que no llamaba la atención. Cuando el coche finalmente se detuvo, ella se volvió hacia mí y dijo suavemente: «Estamos aquí, pero no te vayas hasta que yo diga que es seguro». Oí la puerta abrirse, pasos que se alejaban, voces apagadas intercambiando breves palabras. El tiempo parecía estirarse, como si el aire fuera demasiado pesado para moverlo. Entonces, tras unos minutos que parecieron horas, volví a oír su voz. «Samira, ya puedes irte». Intenté ponerme de pie, pero mis músculos protestaron. Cada movimiento era como si alguien volviera a la vida después de pasar mucho tiempo bajo el agua. Al mirar por la ventana, vi un barrio que nunca había visto. Calles estrechas, casas pequeñas y sucias, y el aire impregnado del olor húmedo y salado del Mar Rojo. En la puerta de una de estas casas nos esperaban 3 personas, 2 hombres y una mujer. Sus rostros reflejaban una mezcla de cautela y compasión. «Bienvenidos», dijo uno de ellos en árabe. «Ya están a salvo. Somos amigos de Yasmín». Salí del coche con las piernas temblorosas. Laila se acercó y me abrazó fuerte, un abrazo silencioso, lleno de despedida. «Es todo lo que puedo hacer», murmuró cerca de mi oído.
Confía en ellos. Ayudan a gente como tú. La agarré del brazo, desesperada. ¿Vas a volver a Riad? Ella asintió. Necesito volver. Mi familia está allí. Pero no te preocupes por mí. Sé cómo sobrevivir. Nos miramos fijamente un momento. Y eso fue todo. Sonrió con tristeza. Se subió a su coche y desapareció por la oscura carretera. No sabía que sería la última vez que la vería, pero algo dentro de mí lo comprendió. Y aún sin saberlo, Laila me había dado el mejor regalo que alguien podría dar, la libertad. Los 3 desconocidos me llevaron al interior de la casa. Era sencilla, con pocos muebles, pero todo estaba limpio y ordenado. La mujer, con mirada firme y voz serena, me condujo al sótano. Una pequeña habitación con un colchón en el suelo, mantas dobladas y una lámpara tenue. «Descansa», dijo. «Aquí estás a salvo. Hablamos mañana». Me acosté en ese colchón desconocido, rodeado del olor a cemento húmedo y frío. Afuera, la llamada de Fajr empezó a resonar en las mezquitas de Yeda. El amanecer teñía el cielo, y con él llegó una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Estaba viva. Y en cierto modo, eso era un milagro en sí mismo. Durante las siguientes semanas, ese sótano se convirtió en mi refugio. Era pequeño y húmedo, pero para mí era un santuario, un lugar donde nadie podía encontrarme, donde podía respirar sin miedo. La casa de arriba vibraba con los sonidos de la vida, pasos, voces, el tintineo de los platos. Cada ruido me recordaba que no estaba sola. A la mañana siguiente, los 3 se presentaron. El mayor se llamaba Ahmed. Tenía una voz serena y una mirada que reflejaba el cansancio de quien ha visto demasiado. Su esposa, Nadia, irradiaba una fuerza serena, la clase de firmeza que solo proviene de quienes han pasado por el fuego y sobrevivido. El tercero era Omar, más joven, impaciente, con una energía contenida que delataba su propósito. Me explicaron a qué se dedicaban. No pertenecían a ninguna organización ni tenían nombre. Eran simplemente cristianos que habían decidido arriesgar su propia seguridad para salvar a otros como yo, hombres y mujeres que descubrieron su fe en secreto y, por lo tanto, necesitaban desaparecer. Fue allí, en ese sencillo sótano de una casa olvidada de Yeda, donde comprendí lo que realmente significaba seguir a Cristo. No era una religión de rituales, sino una fe que se arriesgaba por amor. Durante las semanas que pasé escondido en ese sótano, comencé a comprender la profundidad de la red que me había acogido. Ahmed, Nadia y Omar no eran activistas ni héroes encubiertos. Eran simplemente personas comunes que habían decidido no permanecer en silencio ante el dolor ajeno. Una tarde, mientras tomábamos té en silencio, Ahmed me dijo con mirada serena: «No lo hacemos por valentía, Samira. Lo hacemos porque un día tampoco tuvimos opción. Y cuando sabes lo que es no tener opciones, te conviertes en la opción para quienes no tienen otra». Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Me contaron historias que me destrozaron y me reconstruyeron a la vez. Un hombre de 20 y tantos años que fue denunciado por su propio hermano tras confesar su fe. Una madre que tuvo que decidir entre seguir a Jesús y quedarse con la custodia de sus hijos, y eligió a sus hijos, llevando su fe en silencio durante años. Un profesor universitario que lo perdió todo: carrera, hogar, país, por atreverse a preguntar si existía un Dios que amaba sin miedo. Nadia, con su voz suave, me dijo una noche: «Tu historia no es única, y eso es lo que más duele. Hay tantos como tú, Samira, tantos que nunca salieron adelante». En los días siguientes, conocí a otros refugiados de la fe. Llegaron tarde en la noche, cuando las calles ya estaban vacías. Una chica de 17 años, todavía temblando, cuyo padre había encontrado mensajes cristianos en su celular. Un eximán que, estudiando las escrituras por curiosidad, encontró en ellas la verdad que lo transformó, y ahora vivía escondido, como yo. Todos tenían el mismo brillo en los ojos, una mezcla de dolor y esperanza. Comimos juntos, rezamos en silencio, y en las largas horas de la madrugada compartimos historias. Era una comunión improbable, una familia hecha de fragmentos, unida no por la sangre, sino por una sed compartida de libertad espiritual. Pero en el fondo, sabía que ese escondite era solo un respiro, no un hogar. El tiempo corría en mi contra, y el nombre de mi padre, conocido y respetado, pronto llamaría la atención sobre mi desaparición. Fue Omar quien trajo la noticia que cambiaría todo. «Tenemos un contacto», dijo, bajando las escaleras con expresión tensa. «Un barco mercante sale de Yeda hacia Sudán en 3 días. El capitán es de confianza. No es un viaje cómodo, pero es seguro». Mi corazón se aceleró.
Sudán, otro país, otro comienzo. ¿Y luego? Pregunté con voz temblorosa. Tenemos hermanos allí que te ayudarán a solicitar asilo, quizás en Europa, pero llevará tiempo. Europa. La palabra sonaba casi como una oración, distante, pero llena de promesas. Un lugar donde podía caminar libremente, sin miedo a ser quien era. ¿Cuánto costará?, pregunté, sabiendo que no tenía nada que ofrecer. Ahmed sonrió con ternura. Nada. Ya se pagó. Alguien donó para casos como el tuyo. Nunca sabrás quién fue, pero tu libertad es fruto de la fe de alguien que creyó en ti. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. En medio de la persecución y la oscuridad, había gente dispuesta a hacer luz. Durante los 2 días siguientes, nadie me preparó para el viaje. Me dio ropa sencilla, un nombre nuevo en documentos falsos e instrucciones detalladas sobre cómo actuar, qué decir y cómo desaparecer. Omar me enseñó rutas alternativas en caso de que algo saliera mal. Ahmed solo rezó conmigo la última noche. El mar puede ser impredecible, dijo tomándome las manos, pero el Dios que te trajo aquí es más grande que cualquier tormenta. Nunca lo olvides. Y así, cuando finalmente llegó la noche de la partida, me di cuenta de que mi corazón ya no estaba lleno de miedo, estaba lleno de fe. Omar me llevó al puerto en su vieja camioneta, ocultándome cuidadosamente bajo una lona entre las cajas de carga. El puerto de Jeddah de noche parecía un laberinto extraño, contenedores gigantes apilados hasta el cielo, grúas metálicas que se alzaban como esqueletos sombríos, y ese olor denso a sal, diésel y pescado, que parecía no desaparecer del aire. Nos detuvimos en un muelle apartado, donde el silencio solo lo rompía el lejano sonido de las olas y el susurro del viento. Omar agitó una linterna, encendiéndola 3 veces rápidamente. De la oscuridad emergió una figura, un hombre corpulento con barba canosa y gorra de marinero. ¿Es ella?, preguntó, con voz profunda y penetrante, con acento egipcio. Sí, respondió Omar sin dudarlo. Cuídala bien. El capitán me evaluó de la cabeza a los pies, con una mirada dura y directa. No esperes lujos, muchacha. Te quedarás en la bodega con otros refugiados. Mantén la cabeza gacha, no te metas en problemas, y en 4 días estarás en Puerto Sudán. ¿Entendido? Asentí, incapaz de articular palabra. Omar me abrazó rápido, fuerte, como si quisiera darme toda la fuerza que necesitaba. Que Dios te acompañe, murmuró. Cuando llegues, vayas donde vayas, cuídate, y no olvides contar tu historia. Hay mucha gente que necesita saber que es posible escapar. Subí una escalera de madera que crujía a cada paso, entrando en el barco que parecía un monstruo de metal. El capitán me condujo por pasillos estrechos, con olor a óxido y agua salada, hasta la bodega, un espacio oscuro y sofocante en las profundidades del navío. Había más gente allí. Conté rápidamente. 8, quizá 9. Personas de distintas edades, cansadas y silenciosas. Algunas dormían envueltas en finas mantas. Otras me miraban con ojos que habían perdido la capacidad de asombro. Había una mujer que sostenía un bebé en sus brazos, 2 jóvenes que parecían hermanos y una familia entera, padre, madre y 2 niños pequeños. Busquen un lugar donde quedarse, ordenó el capitán. Hay agua y comida básica en esos contenedores de allá. ¿Baño? Nos turnamos para usar esa esquina. Salimos en 1 hora y desapareció, dejándonos solos en ese espacio reducido, iluminado únicamente por una bombilla amarillenta que colgaba del techo bajo. Me senté en un rincón, abrazando mi pequeña mochila que contenía todo lo que tenía, un cambio de ropa, el dinero que Ahmed me había dado, y lo más preciado de todo, una pequeña nota que nadie había deslizado en el bolsillo exterior de la mochila. Tomé el papel y lo leí lentamente. No importa cuán oscura sea la noche, siempre amanece. Sé fuerte, hermana. Tu historia apenas comienza. Guardé la nota con cuidado, como un tesoro. Entonces el barco empezó a moverse, el motor ronroneando suavemente, y sentí el suave balanceo al alejarnos del muelle, navegando hacia lo desconocido. Dentro del sótano, algunos se persignaban, otros cerraban los ojos e intentaban conectar con algo más grande. Yo me aferraba a mi mochila, intentando no pensar en lo que dejaba atrás. Los 2 primeros días fueron los más duros. Me invadieron las náuseas, mezcladas con el fuerte olor a diésel y la multitud apiñada en ese pequeño espacio. El calor durante el día era sofocante, pero por la noche hacía frío, un frío que parecía llegar al alma. Dormimos poco y comimos aún menos, pero había una extraña solidaridad entre nosotros. En susurros, intercambiábamos historias,
recuerdos y esperanzas. La mujer con la bebé se llamaba Fátima. Huía de un matrimonio en el que su esposo amenazaba con hacerle daño a su pequeña hija. Los dos jóvenes, hermanos, eran de Yemen, huyendo de una guerra que asolaba todo el país. La familia que viajaba con nosotros era de Siria y llevaba años en tránsito, siempre buscando un lugar donde pudieran ser libres. La tercera noche, una tormenta nos sorprendió en el mar. El barco se sacudió violentamente, lanzándonos a todos por la bodega. El llanto del bebé era constante. Los niños gritaban de miedo, y el agua empezó a filtrarse por las grietas del metal, formando charcos en el suelo. ¡Nos vamos a hundir!, gritó uno de los jóvenes yemeníes, con la desesperación evidente en su voz. Pero la mujer siria, madre de familia, respondió con una calma que parecía desafiar la tormenta. No, sobrevivimos hasta aquí para no acabar aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Tenía razón. La tormenta pasó y el mar volvió a la calma. A última hora de la tarde del cuarto día, el capitán abrió la escotilla y anunció en voz alta: «Puerto Sudán». En ese momento, no solo cruzábamos una frontera geográfica, cruzábamos un hito invisible, un paso que significaba una nueva vida. Subimos a la cubierta, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. El sol era tan fuerte que parecía cegador después de tantos días en la oscuridad del sótano. En el horizonte vi tierra firme, Sudán, África, un continente que apenas conocía, pero que en ese momento se convirtió en la promesa de una nueva vida. Mientras el barco se acercaba al puerto, me quedé en cubierta, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. El viento me azotaba la cara, me alborotaba el pelo, y por primera vez en meses pude respirar profundamente sin ese nudo en el pecho. Había dejado atrás todo lo que conocía, mi familia, mi nombre, mi país, incluso mi idioma, pero llevaba conmigo algo que nadie jamás podría quitarme, la certeza de la verdad que me hizo libre. Historias como esta rara vez llegan a las noticias, se cuentan en voz baja, entre personas que saben que la verdad vale más que la comodidad del silencio. Si crees que más gente necesita saber esto, compártelo y suscríbete a este canal. El barco finalmente atracó. Desembarcamos uno a uno, y con cada paso en suelo sudanés, sentía que el peso de Arabia Saudita se me quitaba de los hombros. Era libre, por fin, gloriosamente libre. Puerto Sudán me recibió con su calor húmedo, tan diferente del calor seco y cortante de Arabia Saudita. El aire olía al mar rojo mezclado con el intenso olor del mercado de pescado. Las calles estaban animadas y caóticas, con vendedores ambulantes gritando, coches clásicos tocando la bocina sin parar y un extraño idioma árabe, con un acento que no reconocí. En el puerto me esperaba un hombre, Ibrahim, un sudanés de mediana edad, parte de la misma red clandestina que me había ayudado en Jeddah. Me llevó a un apartamento pequeño y modesto, en un edificio casi en ruinas. Allí me quedaría las siguientes semanas, mientras se tramitaban mis documentos de asilo. El proceso lleva tiempo, explicó mientras subíamos las escaleras que crujían. Semanas, quizás meses, pero tenemos contactos en la embajada europea. Su caso es sólido. Persecución religiosa, amenaza directa de su familia. Lo aceptarán. El apartamento era minúsculo. Una habitación individual con un colchón en el suelo, una cocina sin apenas hornilla y un baño compartido en el pasillo. Pero había una ventana que daba a la calle, y podía abrirla cuando quisiera. Esta simple libertad, esta decisión, me hizo llorar. Los primeros días en Sudán fueron difíciles. Todo era nuevo. Cada sonido me sobresaltaba. Cada golpe a la puerta me hacía temer que alguien me hubiera encontrado. Ibrahim venía a visitarme de vez en cuando, trayendo comida y contándome sobre mi progreso. Sus visitas fueron el ancla que me mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando el miedo parecía devorarme por completo. Me enseñó a moverme por la ciudad sin llamar la atención, qué calles evitar, qué decir si alguien me preguntaba de dónde venía. «Aquí no eres nadie», dijo con firmeza. Y por ahora, eso es lo mejor que puedes ser. La palabra «nadie» se me pegó como un peso invisible. Ya no era Samira, la hija del respetado imán. Ahora, era solo un rostro más entre la multitud de refugiados, un número, una historia desvanecida, perdida entre tantos otros que buscaban seguridad en un mundo que parecía no querer a ninguno de nosotros. Las semanas transcurrieron con una lentitud casi cruel. Me senté a mirar por la ventana, observando las vidas que continuaban afuera, familias riendo, caminando juntas.
y un profundo dolor me apretaba el pecho. Había elegido la verdad por encima de mi familia, pero eso no disminuyó mi anhelo. Una tarde, Ibrahim llegó con una noticia que me impactó. «Tu solicitud ha sido aprobada», dijo con cansancio pero sonriendo. «Te vas a Francia. Te concederán asilo. Tu vuelo sale en 2 semanas. Francia. Europa. El lugar con el que solo había soñado durante aquellas frías noches en la bodega. Debería haber saltado de alegría, pero en el fondo, solo sentía un extraño vacío. ¿Quién sería yo allí? ¿Qué me esperaba?» Ibrahim se puso serio y continuó. «Recibimos información de Riad. Tu padre te busca. Usó sus contactos y ofreció recompensas. Sabe que saliste del país, pero no sabe dónde estás. Así que, cuando llegues a Francia, usa el nuevo nombre que te dieron. No busques a nadie de tu pasado, ni siquiera a Laila. El nombre de Laila me atravesó el alma. ¿Está bien? ¿No le hicieron nada?», pregunté con miedo en el pecho. Ibrahim apartó la mirada. «No lo sabemos con exactitud, pero tras su desaparición, hubo interrogatorios. Es inteligente y sabe cómo protegerse. La culpa me abrumaba. Laila lo había arriesgado todo por mí, y quizá estaba pagando un alto precio por ello. Mi libertad tuvo un precio, pero no fui el único que lo pagó. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día me despertaba con la misma pregunta rondándome la cabeza. ¿Y mi familia? ¿Mi madre, que nunca fue fuerte, pero tampoco cruel? ¿En qué estaría pensando ahora? ¿Me odiaba? ¿Lloraba en secreto? ¿Y mi padre, ese hombre que me enseñó a leer, que me sostenía en su regazo y me contaba historias? ¿Existía aún el hombre que conocí, sepultado bajo la rigidez de la doctrina, el honor y el miedo? Un día lo volvería a ver, pero ¿qué nos diríamos? Por fin llegó el día del vuelo. Ibrahim me llevó al aeropuerto de Jartum en un taxi viejo y casi destartalado. Me entregó un sobre con documentos, mi nuevo pasaporte, con nombre francés, cartas de recomendación de organizaciones humanitarias, contactos en París. Cuando llegues, habrá gente esperándote, te ayudarán a instalarte, a encontrar trabajo y a aprender el idioma. No será fácil, pero saldrá bien. Nos despedimos en la puerta del aeropuerto. Un hombre al que apenas conocía me había salvado la vida. «No hace falta que me lo agradezcas», dijo, como si me leyera el pensamiento. «Simplemente vive, vive libre, y cuando puedas, ayuda a alguien. Así es como cambia el mundo». El vuelo fue largo, con escala en El Cairo. Pasé horas mirando por la ventana, viendo cómo el desierto se convertía en mar, el mar en montañas y las montañas en campos verdes. Europa parecía un sueño al aterrizar el avión. Todo era tan diferente. Las calles limpias, los árboles verdes, el aire fresco y húmedo que me atravesaba la piel. Miré por la ventana del aeropuerto y sentí como si hubiera cruzado no solo un continente, sino también el tiempo. Era otro mundo, con reglas, ritmos y libertades que solo conocía en los libros. En la zona de llegadas, una mujer sostenía un cartel con mi nuevo nombre. Se llamaba Sophie y trabajaba en una organización de ayuda a refugiados. Me recibió con una sonrisa serena y una amabilidad que no había visto en mucho tiempo. Me llevó a un pequeño apartamento a las afueras de París. Me enseñó a usar la calefacción. Localizó el mercado más cercano y me dio ropa de abrigo. El invierno europeo era una realidad para la que mi cuerpo, acostumbrado al calor del desierto, no estaba preparado. «Mañana empezamos las clases de francés», dijo. «Y aquí hay una comunidad, gente que ha pasado por lo mismo. No estás solo». Pero esa primera noche, en esa habitación desconocida, la soledad fue lo que más me atormentó. Había ganado la libertad, y con ella, el vacío. Había perdido mi idioma, mi cultura, mi familia, mi nombre. Todo lo que me definía se había ido. Me senté junto a la ventana y observé las luces de París centellear en la distancia. Y fue allí, con el corazón apesadumbrado, que recé una sencilla oración. «Señor, lo logré. Soy libre. Pero ¿ahora qué? ¿Quién soy sin todo lo que perdí?» No oí respuesta. Solo el sonido distante de la ciudad viva afuera. Entonces me vino a la mente una frase del Evangelio que nunca había olvidado. «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Vida abundante». En ese momento, me di cuenta de que la abundancia no significaba comodidad ni ausencia de dolor. Significaba tener una vida real, aunque imperfecta, una vida donde pudiera respirar sin miedo. Y eso, a pesar de todo el anhelo, era más de lo que jamás había tenido. Yacía en esa cama extraña, bajo mantas que no olían a mí, en un país cuyo idioma apenas entendía, y sin embargo, dormía en paz. Por primera vez,
Era libre. Descubrí que la libertad es una bendición, pero también una responsabilidad, y que aprender a vivirla sería la nueva vocación de mi vida. Han pasado 3 años desde la noche en que escapé por la ventana de mi habitación en Riad. 3 años que parecen una eternidad. Hoy tengo un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Vivo en un pequeño apartamento donde el sonido de la lluvia es más común que el del sol, y trabajo en una cafetería cerca de la Torre Eiffel, atendiendo a turistas de todo el mundo. Aprendí francés, aunque mis sueños siguen en árabe. Encontré una comunidad cristiana que me acogió sin reservas, que me mostró que la familia no es solo sangre, es amor compartido, fe compartida y esperanza compartida. Aún así, hay noches en las que me quedo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y pensando en mi padre. Me pregunto si alguna vez se arrepintió, si un día, solo en su oficina, abrió el evangelio que sacó de mi mochila y leyó una sola página. Me pregunto si mi madre llora por mí en silencio, si Laila logró protegerse, si Yasmín sabe cuánto cambió mi vida gracias a su valentía. Rezo por todos ellos, especialmente por mi padre. Porque si Dios pudo liberarme del miedo que me mantuvo cautivo durante tantos años, también puede liberar el corazón de quien intentó borrarme. Perdonar no es olvidar, es elegir no llevar más el veneno que nos destruye en nuestro interior. Y es en esta elección, cada día, que continúo viviendo la libertad que Cristo me dio. Nos llaman refugiados de la fe, personas que lo dejaron todo para seguir una verdad que el mundo a menudo se niega a aceptar. Cada uno tiene una historia diferente, pero todas se cruzan en el mismo punto: el precio de elegir la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la comodidad. Me costó un tiempo comprenderlo, pero hoy sé que mi historia no es solo mía. Pertenece a todos aquellos que alguna vez se han sentido divididos entre el amor a su familia y la fidelidad a su propia conciencia. Es la historia de niñas que leen libros escondidos bajo las mantas, de niños que descubren que el amor verdadero no requiere traicionar quienes somos, y de personas que comprendieron que seguir la verdad puede costar todo, pero vivir sin ella cuesta aún más. Si estás escuchando esto y sientes que la verdad te está costando caro, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Vale la pena, sí. El precio es alto, pero la alternativa es vivir preso en una mentira. Y eso te cuesta el alma, la paz y la capacidad de mirarte al espejo con dignidad. Entonces yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida has elegido la comodidad por sobre la verdad? Y si conoces a alguien que esté pasando por un desierto similar, alguien que lucha por aferrarse a lo que cree, no lo dejes solo. A veces una palabra, un abrazo, una oración pueden ser el hilo de esperanza que separe a alguien de darse por vencido. Solo sobreviví porque había gente así: Yasmín, Laila, Ahmed, Nadia, gente común que decidió que mi libertad valía la pena. Me enseñaron que cuando nos acercamos a los demás, Dios nos acerca a nosotros. Si esta historia te conmovió, reza por alguien hoy, porque ahora mismo, mientras escuchas esto, podría haber una niña en Riad, Teherán o en cualquier parte del mundo, encerrada en su habitación, con un libro prohibido en la mano, preguntándose si tendrá el valor de seguir la verdad. Tu oración puede ser la fuerza invisible que sostenga esta vida. Gracias por escucharme hasta aquí. Si esta historia te ha llamado la atención, por favor compártela. No por mí, sino porque hay corazones que necesitan saber que la libertad es posible. Así se propaga la esperanza, de corazón a corazón, de historia en historia, de fe en fe. Mi nombre es diferente hoy, pero dentro de mí aún vive aquella niña que leía a escondidas, que lloraba en la bodega de un barco, que temblaba en la oscuridad de un sótano en Yeda y que, aún así, eligió creer. Cada mañana me despierto sin miedo y así la honro. Es mi forma de decirle: lo logramos, valió la pena, somos libres. Y si hoy estás en medio de tu propia tormenta, atrapado en tu habitación, en tu desierto, en tu silencio, escucha atentamente. No estás solo, nunca lo estuviste. La misma voz que me sostuvo durante mi noche más oscura, todavía habla hoy y dice: no tengas miedo, estoy contigo. Creer, porque es verdad, y la verdad siempre nos hará libres.